Egunon, eskerrik asko tortzeagatik, eskerrik asko al equipo de Médicos Mundi topaketa honegatik, 8. ya, eskerrik asko a las ponentes. Muchísimas gracias por este encuentro. Hemos empezado la mañana potente y vamos a seguir un poco en el mismo hilo. Tenemos también a ponentes potentes. Así que, bueno, la estructura va a ser ahora, pues vamos a comenzar con un diálogo y luego también vais a tener la oportunidad de participar con vuestras preguntas, y ya sea directamente o si no a través de los tarjetones que me harán llegar a mí y les haré las preguntas. Entonces, políticas del miedo, militarización y racismo institucional. ¿De qué estamos hablando? El objetivo de este panel es analizar cómo las políticas del miedo y la militarización, desde las fronteras europeas hasta los barrios, cómo configuran un entramado de racismo institucional, control social y exclusión. Se busca conectar la securitización global con sus impactos cotidianos en las comunidades, visibilizando su raíz colonial y estructural. Desde una perspectiva feminista y antirracista, queremos aportar las claves críticas para desmontar estas lógicas y fortalecer, sobre todo, las resistencias colectivas. Muy bien, para ello vamos a hacer una breve presentación de cada una de las ponentes. Sí que teníamos 3 ponentes, pero Ainhoa está un poco indispuesta, quizás luego se sume, pero de momento vamos a seguir con Salma y con Begoña. Salma Amesian, bienvenida. Eskerrik asko. Salma Amesian es investigadora, docente y escritora que aborda desde una perspectiva decolonial la intersección de raza, clase y género en las experiencias de opresión y resistencia de las comunidades racializadas en España, y especialmente en las dinámicas coloniales entre España y Marruecos, y la colonialidad que las atraviesa hasta hoy. Es licenciada en Historia y Antropología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora por la Universidad de Granada, con una tesis sobre los procesos de securitización como violencia colonial y las resistencias comunitarias en el contexto español. Bienvenida, Salma. Muchas gracias. Luego seguiremos con Begoña Zavala. Begoña Zavala González, organizada en el movimiento feminista autónomo desde el año 1976, donde participó en la creación de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. Actualmente sigue formando parte del movimiento feminista de Iruña y del grupo feminista internacionalista Emakume Internationalistak. Licenciada en Derecho, interviene en los temas de carácter jurídico, como las violencias machistas y su tratamiento por los poderes del Estado. Desde que inició el proceso para reformar el Código Penal del franquismo, que terminó aprobándose en el año 1995, desde muchos grupos feministas vascos y del Estado español, y desde la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, se enfrentó el tema del nuevo código con posturas muy críticas ante la creciente penalización y punitivismo que se nos ofrecía en el proyecto. Luego nos explicarás qué es esto del punitivismo. Sí. Desde entonces, el movimiento feminista ha seguido con sus debates y planteamientos antipunitivistas críticos con el montaje policial judicial que obedece a una estructura heredada del régimen dictatorial. En estos debates destacan los últimos planteamientos, que se reflejaron de forma muy completa en la quinta Jardunaldi Feministak en Durango, donde presentó una intervención sobre la situación actual de la penalización creciente y la actuación bajo postulados securitaristas de las políticas públicas. Bien, ahora vamos a dar comienzo. Cuando hablamos de políticas del miedo, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Salva? Vale. Bueno, muchas gracias, Hajar, por la presentación. Gracias a las asociaciones que organizan por la invitación y a todas vosotras por venir aquí a escucharnos hoy.
tenía que empezar, ¿no? Ainhoa, con ese marco más global. A mí un poco vengo con el encargo, ¿no? El encargo que me hacían las compañeras era aterrizar más esta cuestión de la securitización global al ámbito local o al ámbito más comunitario, que es lo que yo he trabajado y es lo que me interesa también, o sea, cómo esas políticas de securitización y cómo ese paradigma securitario impacta en comunidades concretas y muy específicamente en las comunidades musulmanas en el contexto del Estado español. Entonces, para mí esas políticas del miedo precisamente... tengo que decir que el concepto me cuesta también, o sea, como esta cuestión de la emocionalidad, ¿no? A pesar de que entiendo, ¿no? Y evidentemente comparto como todo el trabajo que se ha hecho desde los feminismos, ¿no? Por situar en el centro también la emoción y también por lo que nos permite, desde una perspectiva también de colonial o feminista de colonial, de trascender el dualismo racional o racionalista, ¿no? Cartesiano y toda esta cuestión, pero sí que es verdad que me cuesta, puesto que actualmente, ¿no? y creo que hacían referencia en algunas ocasiones las compañeras en el conversatorio de antes, esta cuestión de movilizar en política las emociones, tengo la sensación de que estamos perdiendo esa batalla, ¿no? Porque las emociones que se movilizan tanto desde la izquierda como desde la derecha, como desde la extrema derecha, son las mismas, ¿no? Había una compañera brasileña en la que coincidí en un congreso en Santander, feminista, antropóloga, que decía y analizaba, ¿no? La política de Lula, en cuanto a la migración, y decía el discurso de Lula en cuanto a la migración, y decía, está movilizando exactamente las mismas emociones, ¿no? Está intentando poner en marcha las mismas emociones que Bolsonaro en su momento, ¿no? Y lo decían las compañeras hoy también en referencia, sin referenciar a nuestro amigo Rufián, ¿no? Está intentando movilizar exactamente las mismas emociones en la población para incentivar un voto que sabemos hacia dónde va a ir, no van a ir a Esquerra Republicana, a Rufián, ni a lo que sea que vayas a montar, ¿no? Entonces, para mí las políticas del miedo, para aterrizarlo un poco, ¿no? Me gustaría hablar, y es de lo que he traído, son precisamente toda esta maquinaria, ¿no? y todos esos engranajes que se han puesto en marcha en el contexto del Estado español desde el 2015 hasta aquí, pero desde antes, ¿no? Que han servido, que consisten, ¿no? En políticas, en protocolos, en normativas, en programas sociales, en prácticas institucionales, prácticas de las trabajadoras públicas, prácticas de las asociaciones también, proyectos sociales, también en el ámbito de la cooperación internacional, que lo que han hecho precisamente es situar la mirada securitaria sobre la población musulmana. Me refiero a la maquinaria de la guerra contra el terror, que a nivel global todas sabemos de dónde parte, pero que lo que hace precisamente es construir, o más bien revitaliza, ¿no? Todo un conjunto de discursos y de mecanismos imaginarios coloniales que construyen precisamente al otro musulmán como una amenaza, como una amenaza, decían las compañeras antes, existencial. O sea, yo creo que es importante que lo digamos, y lo digamos también en este contexto, porque ayer hablaba con una compañera de la Asamblea Antirracista de Donosti, hoy hay otra compañera que hoy está aquí. Es importante que digamos que cuando estamos hablando de que se está construyendo determinados sujetos como amenazas existenciales para nuestros estados, para nuestro estado del bienestar, para nuestra forma de vida europea, para ese jardín de la que hablaba Irene, en el ámbito local, en este contexto, se está señalando unos cuerpos y unas subjetividades muy concretas, a pesar de que efectivamente el impacto lo recibimos todas, a pesar de que hay un discurso antifeminista muy fuerte, hay un discurso cis heteronormativo muy fuerte, pero también hay un discurso islamófobo que sitúa precisamente que pone el target precisamente en las comunidades musulmanas, y hablaremos después muy específicamente en los hombres musulmanes, que es lo que yo trabajo y he venido también a vender mi libro, ¿no? Y es importante que lo ubiquemos, ¿no? Y que lo situemos. Hay una cuestión que a mí también me parece interesante, ¿no? Que es
citando o recogiendo el trabajo de Sara Ahmed, que muchas la conoceréis, y si no la conocéis, pues está traducida al euskera, seguramente también al castellano y al catalán, sé que sí, que ella habla precisamente de que desde el 11S se construye, ¿no?, como toda una política, todo un paraguas, ¿no?, a nivel global que nos divide a todas a través del miedo entre aquellos que son temidos y aquellos que temen, ¿no? Cuando se construye el Estado, las políticas, etcétera, ¿no?, esta idea de cuál es el sujeto a temer, los chavales argelinos que quieren desahuciar, desalojar aquí en Donosti, los chavales marroquíes que viven en las calles aquí, ¿no? Los hombres palestinos cuyas muertes no contamos, ¿no? La gente en Irán también. Cuando tú ubicas esos sujetos, esos cuerpos, como los cuerpos a temer, nos están construyendo y por lo tanto nos están haciendo cómplices a todas como esos sujetos que tienen derecho a temer. O sea, nosotras tenemos que estar atemorizadas y tenemos que tener miedo porque existen estos otros que son el objeto del temor, ¿no? Y eso implica poner en marcha todo un conjunto, ¿no?, de políticas institucionales, de poner en marcha el Estado policial, ¿no?, o de fortalecer aún más el Estado policial, que en el contexto del Estado español hemos visto constantemente siempre la violencia en frontera, ¿no? O sea, de alguna forma como que la violencia en frontera o en los barrios de mayoría migrante, racializada, es donde se ha concentrado, ¿no?, más esa violencia, y ahora vemos cómo de alguna forma esa violencia, igual que veíamos en el ámbito global, esa violencia se expande, ¿no?, y se normaliza o se acepta, ¿no? Entonces yo quería, un poco para cerrar esta primera pregunta, poner el foco en esto que decía Sara Ahmed, ¿no?, en preguntaros si os habéis preguntado alguna vez, ¿no?, en qué lugar, ¿no?, de esta dicotomía entre el temido y los temerosos o las temerosas nos han colocado y hasta qué punto hemos integrado esa narrativa, ¿no? Y ya está. Vale, muchísimas gracias, Salma, por esta introducción. Seguimos con Begoña. Para ti, en tu opinión, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de políticas del miedo? Vale. Egunon, eta mil esker zuen presentzagatik eta batez ere medikuz munduari berriro hemen naizelako. Entonces, yo de lo que voy a hablar en general y lo que se me ha planteado un poco es empezar en los problemas del miedo y de la securitización para recorrer todo el discurso y todo lo que diga un poco con el tema del punitivismo. Como estamos venga a meter palabras y algunas que venimos de profesiones tan horrorosas como la jurídica, no paramos de reinventar y luego nuestras compañeras latinoamericanas de Avia Yala siguen reinventando palabras y estamos aquí, pues solamente voy a decir alguna cosa de los conceptos de los que hablamos, que la gente que estáis estudiando estaréis todo el día seguramente con esto, pero a veces nos movemos en unos mundos que no sabes si punitivismo ya es un insulto, antipunitivismo es donde tienes que estar y lo de securitización ya con tantas acciones es complicado. Entonces, un poco situarnos. A la par que con la presentación generosa que me ha hecho nuestra amiga Gaia, ya habéis situado, pues mi momento situado, ¿no?, es que yo soy del movimiento feminista de toda la vida, radical y autónoma, y sigo estando. Y en ese andar del movimiento feminista y en ese complejizar nuestra sociedad y entender cada vez más y llegar a una cierta edad, ya que soy mayor, pues estoy en movimientos memorialistas y en internacionalismo y antirracismo, ¿no? Vamos complejizando el sujeto y siendo mucho más amplias en nuestras construcciones de sujetos, y entonces se trata de hacer un discurso mucho más interseccional que el que se pudo hacer en algunos tiempos o el que se sigue haciendo desde instancias un poco institucionales o de lo que llaman el feminismo liberal o de la institución, ¿no? Entonces, el discurso del miedo y el miedo en sí, desde mi corriente, desde mi experiencia del movimiento feminista, me gustaría situar que no solamente hablamos de políticas del miedo, sino todo lo contrario, y no el miedo como emoción, sino el miedo como vivencia y como el miedo que vivimos las mujeres y que lo estamos sacando, pues por ejemplo, en Iruña cada 4 de julio, a vísperas del glorioso San Fermines, para protestar y decir que la calle es nuestra, que nos tenemos miedo, que el miedo va a cambiar de bando, aunque a mucha gente no le gusta ese concepto. Yo creo que es bueno decirlo porque
no son, aunque ellas nos quieren dicotómicas, no son tan dicotómicas los miedos, ¿no? Entonces, con ese planteamiento yo creo que hemos cogido fuerza muchas veces frente a los miedos, porque miedos tenemos todas, ¿no? Y las políticas del miedo son las que vienen a cagarla totalmente, cuando utilizan el miedo, los populismos, las dictaduras y demás, ¿no? Y llegan a este proceso. Existe el miedo, existen las políticas del miedo que hacen todos los gobiernos, utilizan el miedo como arma política, todos los gobiernos. Quiero decir que el miedo y la seguridad tienen que ver mucho con el poder. La seguridad es una competencia asignada al Estado por excelencia, y cuando hablamos de seguridad tenemos que tener en cuenta que hay alguien que hace un zarpazo, que es el Estado, en sus diferentes instancias, y dice, esto para mí, con mis instrumentos de toda la vida. Y hay otras que decimos, queremos espacios seguros, queremos estar seguros, le cantamos a la policía lo de yo a tu lado no me siento segura, lo de a mí no me cuida la policía, sino que me cuidan mis amigas, y estamos haciendo otro discurso y otra práctica de cómo íbamos cagadas de miedo, y por eso hemos cantado durante tanto tiempo en nuestras manis para darnos fuerza, ¿no? Aquellas manis que empezamos muertas de miedo al principio, ahora a veces tenemos miedo en las propias manis, otras veces no, tenemos solo alegría y estupendo, pero cómo nos da fuerza, y cómo nos ha dado fuerza en tantas movilizaciones, los cantos y el de ocupar la calle frente a miedos que tenemos. Tú tienes ahí a la policía y tienes miedo, y ese miedo hay que trabajarlo y hay que hacerlo. Y entonces, solamente dos cosas respecto al punitivismo, porque este miedo, después de muchas performaciones que va haciendo la seguridad, los discursos del Estado, como los populismos, cómo se va encajando, llega a ser un concepto que termina en punitivismo. ¿Por qué? Porque el Estado, que es el único que tiene el arma de punir, el arma de sancionar y de castigar por excelencia, tiene las armas, tiene los ejércitos, tiene la capacidad de poner poderes judiciales y decir quién juzga, qué es una sentencia, a quién castigo, a quién no, cómo lo hago, quiénes son los colectivos que están bajo sospecha, ha llegado a que lo más rentable es una política punitivista. Y punitivismo solamente quiere decir castiguismo, vamos a decir, ¿no? Una políticas de castigo, de un modelo de código penal, y el antipunitivismo, que es el que ejercemos nosotras, es algo más que decir no queremos castigo, sino el sistema que tiene el Estado construido, que hace una cosa que sea delito, una cosa que sea peligrosa, una cosa que sea no poco segura, la convierte rápidamente en unos colectivos que te van a hacer un daño, y entonces frente a esos colectivos hacen políticas preventivas, que por cierto es lo primero que pedimos, políticas preventivas frente a las agresiones futuras, que es la educación, que son los cursos, que es la educación permanente, que es la relación de planes, no de protocolo cuando se ha producido la agresión, sino de convivencia, de relaciones, de buenos tratos contra el maltrato. Pero ellos lo cogen en el único arma que en estos momentos tienen, que son las armas de verdad. Que es terrible esto. Nosotras hablamos de armas, de la dialéctica, de la palabra, de tal, y el Estado cuando habla de armas, sabe de lo que habla, y es del negocio arma. Y lo sanciona con la otra arma que tiene, que también es otro negocio, que es la cárcel como negocio, las prisiones y todos los sitios de encierro que no pasan por las cárceles regladas, como pueden ser los CIES, como pueden ser los centros de menores, como fue el patronato de la mujer en sus tiempos, y nos metió ahí a un montón de mujeres solamente por tener una conducta determinada. Y lo último, para terminar, yo que siempre hago mucha memoria y mucha historia, recordar que esto de señalar, por ejemplo, al colectivo musulmán, ahora, bueno, colectivo al mundo, vamos a decir, porque es un universo ya lo que se está señalando, ¿no?, como posibles agresores, esto en la dictadura trae causa desde la ley de vagos y maleantes, que es del 41. Bueno, empieza en la República, pero realmente la de la dictadura, y sobre todo la del 70, que es la ley de peligrosidad social. En ese momento se introduce un elemento que es, todos estos colectivos son peligrosos, pero son peligrosos porque tienen conductas desviadas y hay que reinsertarlos. Entonces, como son peligrosos y son conductas desviadas, ni siquiera son dignos de tener un juicio. Que digan, has cometido tal delito, que es una de las pocas garantías que tiene alguna persona. Te voy a juzgar y si este delito efectivamente es esto, te voy a condenar. Sino que ya por pertenecer a un colectivo, imaginaos qué colectivos citaba, borrachos, o sea, embriagados habituales, o no sé cómo se llamarían, borrachos habituales, sin medios, que están por las calles, dementes, que no tienen medios para estar encerrados en un sitio, gente que practique actos homosexuales,
gente, los que ejercen la prostitución, era las, porque no había los en aquellos tiempos, y va cogiendo así colectivos que son todos los márgenes de aquellos tiempos del franquismo y no tenían que tener juicio ni nada, los cogían. ¿Perteneces a este colectivo? Les hacían un interrogatorio y un juez efectivamente daba una orden y los empezaban a ingresar, sin saber para cuánto tiempo ingresaban, en cárceles, en psiquiátricos, en centros de protección de la mujer, en cárceles de menores, conductas desviadas. Y así se mete a un colectivo entero. Esto es lo que se está haciendo ahora, solo que es a nivel mundial. Que aquí resulta que los islamistas hacen no sé qué, no sé cuándo, espera, mundo mundial, todos estos, ¿no? Cojo la parte por el todo, ¿no? Y entonces todo esto va a ser mi todo. Y este es fundamentalmente al colectivo. Y luego pueden sumar colectivos tranquilamente. Y que en los temas de seguridad, desde siempre el feminismo hemos dicho, tenemos muchos miedos, pero cuidado, que hay muchos miedos que los tenemos en nuestros propios hogares. Y no son carne de policía nuestros propios hogares, ni solución de policía, ni solución del Estado. Son de otras políticas que no tienen que ver con el penal. Con lo cual, frente a este tema, miramos el tema del miedo desde estas formas, miramos la seguridad pensando que no solamente es la calle, como nos dicen, el lugar que puede no ser seguro, que tenemos, y enseguida salieron las feministas, sobre todo yanquis, diciendo y en nuestra casa qué, salieron las chilenas, democracia en la calle y en casa, diciendo y en la casa qué, y luego que frente al punitivismo lo analizamos bien a ver hasta qué punto es, y no queremos ni más delitos en los códigos penales, ni más años de cumplimiento. De eso es de lo que voy a hablar, de por qué no queremos ser punitivistas. Muy bien, pues situando esta introducción, vamos a ir aterrizando todo esto un poco a lo terrenal, ¿no? Salma, sigo contigo. Cuando estas lógicas bajan al plano, del plano europeo a lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo se traduce en la práctica, esta práctica de racismo institucional? ¿Cómo se traduce todo esto? ¿Cómo lo aterrizamos? Vale. Yo, como venía diciendo antes, ¿no? O sea, hay como, no sé hasta qué punto ir a concretar, concretar demasiado, ¿no? También tengo que decir que conozco especialmente el contexto catalán. Yo vengo de Barcelona, por lo tanto conozco cómo se ha implementado esto en el contexto catalán. Me consta también por las conversaciones con las compañeras de la Asociación de Vidaia que el País Vasco, pues... o sea, nosotros siempre decimos que en Cataluña tenemos el honor de que las políticas islamófobas son... O sea, como que en Cataluña se apuntan, ¿no? Como los primeros en la lista. Creo que en el País Vasco, pues, si no es en los primeros de la lista, pues a veces son los segundos. Y decía esto porque conozco los protocolos, los programas concretos que se han desarrollado en el contexto catalán, ¿no? Pero, bueno, digamos que la forma más clara, ¿no? Y que hemos vivido, o sea, contigo ayer lo hemos hablado bastante, ¿no? Que hemos vivido y vivimos de primera mano de securitización en el ámbito, digamos, más cotidiano, es la instalación de la vigilancia, ¿no? de las vidas musulmanas en todos los ámbitos. Y esto implica la vigilancia, por ejemplo, en los centros de culto, la vigilancia de las asociaciones y su vigilancia, me refiero a vigilancia policial. O sea, los centros de culto, estoy segura que en el País Vasco también, en Cataluña, reciben visitas diarias de CNI, Mossos d'Esquadra, el Chancha, es aquí, Policía Nacional, Policía Local, cada día. Te dicen en el contexto catalán, además, que les gusta mucho decir que son Europa y demócratas, que no como España, que el Estado español es absolutista. No digo que no lo sea, pero Cataluña tampoco es mejor. Lo presentan muchas veces como estamos haciendo políticas de proximidad, estamos haciendo políticas de prevención, vamos a los centros de culto a ver qué pueden necesitar, vamos a conocer a los líderes, ¿no? de las comunidades religiosas para ver cuáles son sus necesidades. Digo esto porque
Muchas veces, bueno, yo doy clase en educación social y muchas veces entre el público hay gente que trabaja en el ámbito social, ¿no? En educación social, en trabajo social, y a menudo, en el contexto catalán al menos, como educadoras o como trabajadoras sociales, acompañamos a los cuerpos de seguridad en estos procesos, ¿no? Y creo que es importante que nos preguntemos qué es lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Cuál es el encargo institucional que estamos recibiendo y a qué agenda estamos sirviendo cuando vamos con nuestro, digamos, nuestra etiqueta de lo social a acompañar a las fuerzas coercitivas del Estado, ¿no? Los cuerpos de seguridad. Entonces, estas digamos, visitas constantes, este control constante, esta vigilancia constante, lo que acaba provocando, por un lado, es instalar la sospecha, instalar en todos nosotros, en el resto de la sociedad, que esos espacios son espacios de criminalidad, ¿no? Donde algo está sucediendo. Luego también lo que instala es, teniendo en cuenta que el marco desde el que operan los cuerpos de seguridad del Estado, también desde el que operan muchas veces nuestras intervenciones sociales, educativas, etcétera, es un marco islamófobo. Hay un sentido común en el Estado español islamófobo que algún día, inshallah, nos miraremos de frente, pero por muchas charlas, formaciones que demos, creo que aún ese momento no ha llegado. Hay una cuestión que creo que es importante que entendamos y que venimos repitiendo ya desde hace años, ¿no? Yo antes estaba recordando, y con Hajar también, que vinimos a unas jornadas aquí en Donosti, es la última vez que venía a Donosti, en 2019, jornadas feministas, que tengo aquí, en forma de herida, porque fueron muy islamófobas. O sea, yo creo que está bien que lo hablemos. Fue una violencia islamófoba hacia las mujeres, especialmente musulmanas, que estábamos ahí, bastante fuerte. O sea, yo me fui de ahí diciendo, ¿qué diablos pasa? Con todo el respeto y el cariño, como decía Laura, estamos aquí para construirlas. O sea, vamos a tener que caminar juntas, queramos o no. Así que, pero me fui de aquí pensando, ¿qué diablos pasa con el feminismo vasco? Y no quiero como decir el feminismo vasco más que los otros, ¿eh? O sea, a Cataluña, pues nuestro feminismo también tiene sus cosillas, ¿no? Y entiendo que 2019 era un momento, este es otro momento, ¿eh? Y ojalá, o sea, ya os digo, no he vuelto a venir y seguramente estemos en otro momento, inshallah, ¿no? Y decía esto porque la islamofobia forma parte de la identidad y de las identidades, no solo de la identidad nacional española, del Estado español, sino también de las identidades vulnerabilizadas, subalternizadas, ¿no? En el contexto del Estado español y de la península ibérica en general, ¿no? O sea, la idea o sea, yo lo trabajo con la cuestión de la idea de la nación catalana. La idea de nación catalana nace en contra también del Islam. O sea, o sea, el sujeto musulmán sirve a nivel simbólico como frontera de nuestras identidades nacionales. Pregunto si para el País Vasco, para la identidad vasca también sucede eso, ¿no? Entonces, y hay muchos momentos a lo largo de nuestra historia en común, querida o no querida, el colonialismo pues es lo que es, en los que se ve eso, ¿no? En los que se ve cómo esta digamos, esta idea de imposibilidad de existencia en común de lo musulmán con lo español, con lo cristiano, ¿no? Y con lo europeo, se materializa y se pone en marcha. Y cuando se materializa y se pone en marcha es en forma de violencia. Violencia colonial en el Rif, violencia colonial en el Sáhara Occidental, violencia colonial en frontera, violencia colonial en los barrios, violencia colonial en los centros de culto, violencia colonial en las porras, ¿no? de la policía, y violencia colonial en los informes de las trabajadoras sociales también. Y violencia colonial también en las asambleas feministas y sintiéndolo mucho, también en las asambleas antirracistas a veces. Entonces, claro, hasta que no pongamos sobre la mesa y miremos de frente cómo esa islamofobia permea nuestras subjetividades, identidades, nuestras formas de hacer, y también permea las instituciones en las que trabajamos. Yo he trabajado también en la administración pública catalana, y la islamofobia forma parte del ADN de las trabajadoras públicas, de los programas, de las formas y las prácticas de hacer. Y claro, vosotras muchas sois estudiantes que vais a ir a trabajar a estos espacios. Y muchas veces vais a encontraros que no vais a tener herramientas, y lo siento en el alma por las que estuvimos ahí antes, que no pudimos pues igual construir otras formas de hacer,
herramientas para navegar ese espacio, o sea, para navegar y para hacer las cosas de otra forma. Pero bueno, eso creo que lo hablaremos después. Hay otra cosa que sí que quería decir, que es cómo, o sea, esta securitización, esta presencia policial en determinados barrios. O sea, yo vengo, ¿no?, del Raval en Barcelona, que seguro que conocéis porque Sí. pues somos, bueno, trending topic cada 2 por 3. En el Raval siempre ha habido violencia policial, ¿no? O sea, es un barrio que históricamente, hablabas del franquismo, ¿no?, del tardofranquismo, ¿no? Ha sido un barrio de resistencia de mucha de esa gente señalada, ¿no? También ha sido el barrio, no solo uno, pero la ley de vagos y maleantes hasta el año 70, incluso después de, ya en supuesta democracia, también señalaba y controlaba al pueblo gitano, ¿no? O sea, perseguía el hecho de ser gitano, como también una desviación, ¿no?, que es el lenguaje que ellos utilizaban en ese momento. Pero lo que venía a decir es que ese ha sido un barrio de mucha violencia racista colonial, pero también de mucha resistencia, ¿no? Y decían las compañeras antes que precisamente en esos espacios de resistencia es donde la violencia es más perniciosa o más persistente, más permanente, ¿no? Entonces, claro, esta presencia policial constante imposibilita la vida, o sea, imposibilita cualquier movimiento, imposibilita el salir a la calle, imposibilita cualquier forma de vida normal, ¿no? O sea, creo que eras tú, Hajar, que nos comentabas antes, ¿no? Creo que era la compañera Nadir, ¿no?, que decía la regularización, ¿no?, extraordinaria que se está llevando a cabo ahora, no es una política, digamos, ni decolonial, ni es una política que vaya a cambiar estructuralmente el estado racista en el que vivimos. Es una política que va a cambiar las vidas de determinadas personas, las que puedan atenerse a ese... Pero eso es mucho. Eso es mucho porque todas esas personas viven constantemente en la sombra de no poder tener una vida normalizada, ¿no? Y muchas de nosotras venimos de historias, ¿no?, de estas. Y creo que lo voy a dejar ahí porque me enrollo mucho y tenemos muy poco tiempo. Sí, y bueno, Begoña está haciendo así. No, Sí, bueno, estaba yo- mirando a ver para la primera. Ahora Sí. vale, nosotros. Bueno, yo creo que lo has comentado, ¿no? Pero estas narrativas al final construyen al otro, ¿no? Y como sospechoso permanente desde una lógica colonial. Sí. Y estamos entonces, ¿crees que estamos asistiendo a un proceso de deshumanización? Sí, o sea, ese sí, sentido. sobre eso solo añadir, porque sí, o Sí, sea, esa frase le sí. quitamos el interrogante y ya Sí. está. Claro, los procesos de deshumanización en el contexto del Estado español no son nuevos, ¿no? O sea, son procesos que vienen del colonialismo, incluso antes, ¿no? El siglo XIV, siglo XV, incluso antes en realidad, ¿no? Pero hay una cuestión que era lo que quería comentar antes, que lo quiero repetir, y soy pesada porque es también lo que vine a decir en 2019 y se me atacó. Entonces, estoy cerrando la gestal, ¿no?, dicen las terapeutas. Venga, sí. Estamos haciendo la cerrando el reparación. trauma, ¿no? No, o sea, que es la cuestión de las masculinidades, ¿no?, de los hombres musulmanes o de aquellos que son leídos como hombres musulmanes, que incluso igual no son ni siquiera se autodefinen como tal, ¿no? O sea, igual que construimos, ¿no?, hacemos toda esta genealogía de cómo se produce y reproduce la violencia colonial en relación al otro gitano, al otro indígena, al otro negro, ¿no?, al otro musulmán, al otro judío también, aunque, bueno, la historia del pueblo judío pues ha sufrido pues otros caminos, ¿no? Sí que es verdad que también podemos trazar una genealogía y muy concretamente desde aquí en el Estado español, y creo que es interesante que lo hagamos, de cómo se construye al otro musulmán, al hombre musulmán, y cuál es ese imaginario que nosotras, queramos o no, y nos incluimos todas, porque al final todas hemos pasado o sea, bueno, todas las que nos hemos escolarizado aquí, pues hemos pasado por la institución escuela, los medios de comunicación, la tele, ¿no?, o sea, la cultura, ¿no?, y eso está
está absolutamente en todos lados, ¿no? Y lo acabamos, digamos, acabamos tragando todas a pesar de... Y tenemos que hacer ese ejercicio también de descolonizar ese imaginario, ¿no? Pero si miramos cómo ha mirado, ¿no?, el poder al hombre musulmán, ¿no?, y muy concretamente al hombre marrón musulmán, es que a veces en otros contextos, en el contexto inglés y tal, ¿no?, tienen conceptos que nos sirven, ¿no? O sea, por ejemplo, hay mucho trabajo para la que le interese, ya que estamos en una universidad, leer. Hay mucho trabajo hecho desde el poscolonialismo por las compañeras indias y pakistaníes, ¿no?, de ese lado del mundo, sobre cómo se construye al hombre marrón en el colonialismo o el discurso colonial inglés, ¿no? Aquí en el Estado español también tenemos algunos trabajos sobre cómo se construye precisamente al hombre marrón, que nuestro hombre marrón es el hombre musulmán y muy especialmente el hombre marroquí, porque el colonialismo en el norte de África, pues lo que le quedó a España es el Rif Sidi Ifni y el Sáhara Occidental, ¿no? Entonces puedes ver cómo se va trazando esta idea del hombre del otro lado, ¿no?, del norte de África, como un depredador sexual, como un hombre violento, un hombre naturalmente machista, un hombre incapaz de entender los derechos de las mujeres, incapaz de entender eso que han llamado, ¿no?, también ahí las compañeras democracia, ¿no?, incapaz de aceptar eso que también han llamado y que nos han vendido, aunque creo que ahora lo dicen con la boca un poco más pequeña, de valores occidentales, ¿no?, la idea de la libertad, la idea también de la libertad, y aquí hay cierto feminismo civilizatorio que ha hecho su papel también, que es la idea del derecho al propio cuerpo, la idea de la libertad sexual, ha tenido un papel también en la construcción de ese otro mundo, ¿no?, y de los hombres de esos otros mundos como más atrasados, como con ideales o con ideas más arcaicas, ¿no? Y por lo tanto, o sea, estoy hablando todo el rato del hombre, pero creo que todas conocéis, y las compañeras hacen aquí de Bidaya hacen un trabajo muy importante en poner sobre la mesa también cómo se construye en contraposición o la otra cara de la moneda, que es la mujer musulmana, ¿no?, y específicamente la mujer musulmana con hijab, ¿no? Entonces, digamos que toda esta construcción que a lo largo de la historia hemos ido viendo cristaliza actualmente en toda esta maquinaria de la guerra contra el terror, ¿no? Yo en mis activismos y también en mis procesos de investigación, que yo hago investigación militante, porque toda investigación es militante, ya que estoy en una universidad. O sea, antes, ¿no?, o sea, igual que pues estamos en un contexto en el que militas o militas, toda investigación, sea desde donde se haga, por muy pretendidamente objetiva que se pretenda, es investigación militante, está posicionada políticamente y está posicionada geopolíticamente también, en cuanto al conocimiento, pero en cuanto también al mundo que está ayudando a imaginar y a construir. Entonces, en mi investigación he acompañado a varios hombres que han sido acusados o bien de proselitismo, radicalización o terrorismo, y que han sido, a través de la ley de extranjería, expulsados, o que han sido pues, puestos en prisión preventiva, hasta 3-4 años en prisión preventiva, acusados de radicalización en base a la voz de los cuerpos de seguridad. No voy a entrar en eso, si os interesa, pues me escribís, pedís mis contactos, o sea, pero básicamente es la ley de vagos y maleantes. O sea, es un relato policial sobre alguien totalmente falso, totalmente islamófobo, que se construye, y como sabéis, los cuerpos de seguridad tienen, ahora no me acuerdo cómo se llama el término, creo que eres abogada, pero lo que ellos dicen es verdad, o sea, el resto tiene que demostrar que es presunción de veracidad. Entonces, claro, cuando la islamofobia se convierte en presunción de veracidad, es muy difícil defenderse, ¿no? Y cuando tú tienes una ley de extranjería que permite, en su artículo creo que es 57 y 58, expulsar sin ninguna garantía a alguien bajo esta cosa de ser un peligro para la seguridad nacional, y aquí una alerta, el decreto de regularización contempla que ellos puedan ver si tú eres un peligro para la seguridad nacional y por lo tanto que te puedan denegar, y eso significa que, por ejemplo, puedan ver si estás siendo investigado por seguridad nacional, y ser investigado por seguridad nacional puede ser que no lo sepas. De hecho, lo más fácil es que tengan un fichero policial en el que te estén investigando porque alguien ha ido a la mezquita del barrio, ha visto una persona que le ha parecido
demasiado sospechoso, porque es que, no sé, sus prácticas no me cuadran, prácticas totalmente normales y totalmente no cotidianas del Islam y de ser una persona musulmana en el Demasiada mundo. barba, ¿no? Demasiada barba. Demasiada barba, sí, o demasiado hijab. un velo más largo. Sí. Luego también hay una cuestión, la gente que acompañáis jóvenes tutelados, extutelados, en situación de calle, cuando un chaval empieza a rezar o empieza a ir a la mezquita, se ve automáticamente como que está en un proceso de radicalización y por lo tanto la policía lo empieza a perseguir, por lo tanto también como mucho acompañamiento en esos procesos, porque a veces estos chavales tienen ficheros de seguimiento y tienen, digamos, la policía encima y no lo saben hasta que van a intentar regularizar su situación o tienen cualquier cuestión y entonces les sale que por seguridad nacional, porque les dicen que por seguridad nacional no les pueden dar los papeles y no les pueden decir nada, pero no les dicen ni qué tienen, ni cuál es ese informe, ni quién ha hecho esa investigación, ni desde cuándo, ni por qué. Porque es una cuestión de seguridad nacional. O sea, y creo que esta cuestión de la seguridad nacional es también un tema, ¿no? O sea, es un constructo que también tenemos que empezar a desmontar, también desde los feminismos todas. ¿Qué significa, ¿no? Esta idea de la seguridad nacional que ampara tanta violencia totalmente impune, totalmente, o sea, sin ningún tipo de transparencia, ¿no? Y he hablado de los centros de culto, pero hay muchos otros ejemplos. Yo os animo también a que os acerquéis a las asociaciones y centros. A los centros de culto no, dejarlos un poco en paz. Pero sí a las asociaciones que están haciendo trabajo también de monitorizar y de trabajar y de visibilizar las cuestiones que están sucediendo para acercaros a dónde, ¿no? están pasando. En el contexto catalán, por ejemplo, está pasando muchísimo y es muy alarmante y lo hemos puesto sobre la mesa con las compañeras muchas veces en centros educativos y centros de menores, ¿no? O sea, en los centros de menores en Cataluña, por ejemplo, se están haciendo talleres de nuevas masculinidades que son en realidad trampas para ver qué chavales están en procesos de radicalización. Porque todos sabemos que un hombre deconstruido, que no sé lo que es eso, caído. Sí, un poco tirado por el suelo, ¿no? Mucho menos arrastrándose. Claro, o sea, hay este relato, ¿no? Están los hombres no deconstruidos, que son los otros, ¿no? Los hombres racializados, y luego están los hombres deconstruidos, que yo entiendo que es Abascal, porque no se me ocurre ninguno más. Y voy a dejarlo ahí. Muchísimas gracias, Salma, por tu intervención. Y bueno, pues siguiendo un poco con este tema, hilando con estas lógicas, antes has explicado un poco por encima pues, lo que es el punitivismo. ¿Cómo se relaciona con las lógicas de control social este punitivismo? La siguiente también. Y bueno, sí, y luego desde una perspectiva feminista, ya para hacer ya toda la introducción, ¿cómo analizamos el auge del securitismo y el punitivismo? ¿Qué riesgos tiene responder a los conflictos sociales únicamente desde la lógica del castigo? Bueno, yo para enganchar un poco con mi compañera ponente, que ha contado también todos los ejemplos, y para que hagamos un esfuerzo todo el tiempo de forma permanente para ver qué ejemplos y qué casos concretos nos tropezamos, que esto dices, esto es islamofobia, esto es exclusión, esto es tal, que es muy importante detectar porque el análisis es complejo, ¿no? Para nosotras mucho más, porque cuando estamos hablando de islamofobia, nosotras procedemos de un imperio que quería ser un imperio que era judiófobo. O sea, ser judeo-masónico y rojo y separatista y roja era lo más de lo más. No existía el concepto islamófobo y éramos un país, se puede decir, subdesarrollado, porque era verdad que vivíamos en el sur, en el cono sur, y teníamos un proceso de posguerra con un exilio bestial y todo esto, y vivíamos en esa situación. Y entonces hemos tenido que ir viendo cómo va performando eso y cómo los instrumentos pueden ser los mismos, mucho más perfeccionados por todo lo que hay con muchos más medios, van cambiando los colectivos, van retomando lo que tienen en el ADN o en donde sea del imperio. Me gustaría, que habéis visto seguramente, porque es paisana, de la película de los domingos, que todo el tiempo yo la estuve viendo pensando que estaba hablando de una mujer o incluso de un hombre que abrazaba el Islam con la misma fe y la misma tontería que abraza el catolicismo esa mujer que dice que le ha llamado Dios, ¿no?
¿Qué hubiésemos dicho en los comentarios? Esta película, que estamos teniendo muchos debates, pero en plan informal y para también reírnos un poco de nosotras mismas y nosotras que hemos vivido en primera persona, ¿qué ha supuesto el fundamentalismo católico en los tiempos del Imperio Español, nacional, social, nacional, católico, no sé cómo se llamaba en aquellos tiempos, ¿no? ¿Qué piensa? Y hay un montón de gente que dice, jóvenes, entre chicas, o sea, son debates muy a propósito. A ver, y dice, pues que haga lo que quiera, qué interesante, que contra todas las corrientes y contra esa tía que es una mandona, porque es una, como nosotras, somos unas mandonas, porque somos las mejores, las feministas y tal, y tenemos que hacer esto, pues qué bien que haga lo que quiera, y es una vuelta como Rosalía a la religiosidad y lo meten en un mundo. Y yo siempre pienso, pues sí, pero fíjate que hemos visto tantas películas y en cuanto sale una mujer más un hombre que está siendo abducido, parece, ¿no? O que está siendo ya como radicalizado, o él mismo se radicaliza en la televisión. Bueno, lo de esta chica no es más que un proceso de radicalización místico, que yo los he vivido en primera persona y he visto cómo tiene, por una monja que es igual de tonta que eran nuestros tiempos, y por una familia que es igual, va a un colegio católico, pues que van a salir de padres, gatos, hijos, chinos. Ya está, pero ¿cómo hay, no? Y me encanta la directora y tiene una serie como El Querer, que creo que es maravilloso en el tema de agresiones y es como de ponerla en todos los centros, ¿no? Este es el ejemplo que tenemos que hacer para ver de qué estamos hablando cuando estamos diciendo que hay racismo institucional, cuando nuestros propios comportamientos son... Y sobre todo ver que hay a otros colectivos que se lo están haciendo. A la gente gitana, a las mujeres, se lo están haciendo desde todo el tiempo. Lo que pasa es que como llevan mucho tiempo, tienen muchas herramientas, tienen la nacionalidad española, son muy listas, se organizan de su forma, les dan 5 vueltas a las que están detrás de la ventanilla queriéndolas marear con sus tácticas, y no tienen tantos instrumentos para a una nacional machacarla tanto, que el instrumento fundamental, y es en el que me voy a centrar, es la policía, los juzgados, los jueces, o sea, el racismo institucional mayor y todo eso, por las consecuencias nefastas que tiene, es el control policial judicial. Este es el mayor peligro, porque peligra tu propia vida, no ya tu vida digna, sino tu propia vida. ¿Cómo han introducido un entramado, que ese es el que tenemos que desentramar, que consigue que llegues a la justicia y esté pasando lo que está pasando en Audiencia Nacional, que en principio han sido todos nuestros patriotas vascos, patriotas digo en el sentido que somos de la misma patria, no en el sentido de que han sido juzgados ahí de esa forma, y ahí mismo están siendo juzgados todos los de guante blanco y por supuesto casi todos absueltos o están en la calle, ¿no? Como el instrumento que es la Audiencia Nacional está para una serie de... Bueno, todo el narcotráfico está para una serie de delitos y de repente, ¡pumba! Mira, me veo aquí sujeto que me lo quiero cargar y voy. Le ponen el nombre más amplio, bueno, Audiencia Nacional es lo que era Tribunal de Orden Público en el franquismo, le pongo el nombre más amplio de competencia y ahí voy teniendo los colectivos. Entonces, estos instrumentos es que son... Bueno, lo que se está llamando de las necropolíticas. Las necropolíticas están en frontera, de la frontera al barrio, es que la necropolítica viene al barrio y tiene sus propios sitios para que esa necropolítica funcione, que son las cárceles y los sitios de encierro, más o menos no declarados como cárceles, ¿no? Que son los CIES, que son los de menores, que son los sitios que a veces yo creo que son hasta clandestinos, donde puede estar alguna gente que no sabes dónde está, en frontera, y están en un aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso hay que abrir mucho los ojos para irlo viendo y para ver cómo nos posicionamos frente a esto. Nosotras hemos leído mucho, por supuesto, de la Angela Davis y toda la corriente abolicionista del derecho penal y de todo eso para ver los de las cárceles. ¿Y por qué tenemos esto? Porque somos una generación, porque yo vuelvo mucho a la historia, porque no queríamos para nada las cárceles. Nosotras tuvimos un fuertísimo debate con el Código Penal del 95 del PSOE, que fue casi lo último que hace, y luego ganó la derecha en ese periodo, para que no fuese punitivista. Que, por cierto, había corrientes teóricas y vinculadas a la universidad que ahora están desapareciendo, muy importantes con el tema antipunitivista, y en ese momento estaban en otros conceptos más nórdicos de lo que se llamaban las medidas alternativas, restaurativas, que no soy yo muy partidaria, transiciones, bueno, de esas cosas, pero realmente había gente que era pues, muy anticarcelaria, pues éramos discípulas del Foucault y estábamos ahí, y en concreto en Euskal Herria, la cárcel era una maldición más que divina, es decir, que era
terrible, pero también lo era en Madrid, en la época, pero también lo era en Andalucía, porque además este régimen franquista pilló guerra, pilló genocidio, pilló franquismo y siguió con la transición, bum, 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 y estamos aquí. Y entonces tiene muchos elementos que son comunes y ahí nosotras no teníamos ninguna pega en tener los debates y los tuvimos con el que luego fue el ministro que lo puso así en salas como esta, diciendo que no íbamos a aceptar que a nosotras se nos protegiese por medio de crear muros en las cárceles, como una cosa muy gráfica que puede definir. No. Y lo que han hecho los hombres con nosotras, que es, ¿no?, cargarnos en nuestras espaldas su libertad, no era para nosotras. A nosotras no nos estaban violando unos señores que no conocíamos, tal, sino también en la familia, y teníamos mucho ejemplo. Y claro, lo primero es un anuncio que sacó Amnistía Internacional, que dijo, esta mujer ha sido violada. Un policía lo podía haber evitado, el que la violó. Lo ha dejado de sacar, lo sacó en un momento. Y en ese momento hubo, por ejemplo, una violación por parte de 5 policías que no los han podido identificar, o los identificaron hasta los 5, pero no se sabe muy bien qué, de una mujer brasileña, que no era una mujer inmigrante sin papeles, pobre y que estaba en la calle. No, era una mujer brasileña que consiguió denunciar y tal. En ese momento, nosotras no teníamos ninguna confianza en la policía. Yo sé que somos unas exageradas, que somos unas rojas, que eso no puede ser, que la democracia conlleva policía, pero no te quita que no tengas los elementos de crítica. Es decir, que el elemento que dice esto es un delito, esto es un sujeto que está cometiendo delitos, esto es un peligro, entonces lo que hacemos es leña al mono a quien ha cometido el delito, ¿no? Y entonces fue toda la política del PSOE súper fuerte cuando era la patada en la puerta. Daremos patadas en la puerta, entraremos en todos los domicilios a ver dónde están. Pero esto era en el 80 y pico. Todavía no estábamos aquí con islamofobias, estamos con otras fobias. Te quiero decir, y dice, ¿para qué vas a dar patadas en la puerta si entráis todo el tiempo? O sea, no hacía falta, iban con una orden judicial y entraban a todos los domicilios, ¿no? Supongo que conocemos bastante esto. Y sobre esto, o sea, esto no es que sea general y no es que quiero volver a que la situación es la misma. Es que quiero que la gente no se nos olvide, porque lo hemos vivido de una forma, ¿no? Y vas siguiendo y dices, a ver, se identifico. Entonces, no es el Poder Judicial construido en un Estado democrático del modelo Montesquieu, que de repente son 3 poderes separados y tal. No, es el Estado español que procede de ahí. Y entonces, si hablamos de punitismo, lo primero que hay que hablar antes de hablar de los movimientos que son populistas punitivistas y de los feminismos, de los institucionales que son punitivistas, tenemos que hablar de su señoría el Estado, ¿no?, que es quien tiene, como he dicho antes, pues la hegemonía sobre la violencia. La hegemonía de la violencia legal, legítima y bendecida es del Estado. Puede declarar la guerra, puede no declararla, manda las Fuerzas Armadas, tenemos ahí al rey que encima las patrocina, las manda a la guerra incluso sin que haya declaración de guerra, como dice Trump, manda a Naciones Unidas, hace lo que quiere en términos de violencia. Y una vez tiene verificación tiene presunción de veracidad, tú tienes que demostrar. Por eso, desobedecer a eso es un delito, porque ellos pueden usar la violencia. Entonces, lo que pretenden es, bueno, hacer todo un recorrido, limitar a lo que se pueda por medio de intimidación, por medio de persecución, por medio de, de 1000 medidas disuasorias para ver si los que delinquen no dejan de delinquir, sino se van yendo porque se les hace demasiado difícil vivir aquí, se les hace demasiado incómodo, pero en términos reales, porque los están persiguiendo. Y cuando les cogen, pues a la cárcel. Y entonces ahí es donde nace un fenómeno que es nuevo y que es nuevo en esa época y que tenemos que analizarlo, porque en lugar de ser, como pasó con la población negra, que vio enseguida, hemos pasado de esclavitud a cárcel, y aquí se está reproduciendo un modelo de esclavitud con este modelo de cárcel, aquí hubo gente que dijo, no, porque es que son delincuentes. Es que nosotras no éramos, ni siquiera los de los partidos de izquierdas que pasaron por las cárceles y fueron torturados y seguían siendo torturados y torturadas. Ni siquiera, esto es un Estado democrático, hay unas garantías, entonces se eleva el tema garantía al tema democracia, con todo, separación de poderes y tal. Claro, tú mirabas, y yo ejercía entonces de abogada, iba a orden público y el señor que le veía en orden público al día siguiente era el de la Audiencia Nacional. Estamos en democracia, pero todos los jueces, tanto como un 90% o un 80% se recolocó. Bueno, ya sabéis que no hubo ningún tipo de reparación, ningún tipo de tal, y ahora estamos 80 años después pensando a ver si una abuelico que se nos murió en algún sitio podemos encontrar sus huesos. Todo esto
crea mucha historia. Crea mucha historia para el tema punitivista. Ahora hay que racionalizarlo y hay que situarlo. Y para el tema abolicionista, a ver por qué queremos decir que no. O por qué estamos diciendo que las medidas punitivistas no sirven. Pues antes este mismo análisis se hacía, lo hacía Foucault y era famosísimo centrándolo en la clase obrera y en los pobres y en los enloquecidos, porque también eran. Y vamos a decir que la academia más progresista no lo ponía en cuestión, porque es verdad, si haces los análisis, si ves quién va a la cárcel, si ves quién pasa, si ves quién expulsa, y encima en este momento se introduce un elemento que es hiperperverso, que es la nacionalidad. Primero, meter en la cárcel diciendo, bueno, por lo menos ahí no delinque. ¿Cómo que no delinque? Las cárceles son los lugares que tienen más delitos en proporción a los metros cuadrados que ocupan, porque ahí delinquen los funcionarios, la mayoría. Que como delinquimos todos, porque se saltan cosas, porque están allí todo el tiempo, delinquen el personal médico que atiende, porque cómo atiende y no puede nadie protestar. Delinquen los que están allí, porque tú vas a un sitio y la seguridad es a la que todo el mundo ansía, que te ponen la policía para cuidarte, en el recinto carcelario, que cuida la policía, los cuida la policía a los prisioneros para que no se peguen entre ellos, para que los que sean más kinkis, los que sean menos, ¿o cómo es esto? O sea, ¿cómo dividen para que unos no peguen a otros? Pero si lo están diciendo en los platos de televisión, que no quieren ir porque los hombres, porque los violan, si lo están diciendo, y eso será verdad, si lo están diciendo porque dicen no hay quien se desenganche en una cárcel, nos enganchamos más, está entrando droga. Entonces, esto hay que ponerlo y situar y decir, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué utilidad? Vamos a términos eficaces, ¿qué utilidad tiene la cárcel? Entonces, aparece un nuevo elemento que en derecho penal también es muy importante, que es la víctima, ¿no? Las víctimas. Nosotros cuando analizábamos todo esto de la cárcel y del papel que ocupa una mujer, porque nosotras no nos vemos como delincuentes en general. La dicotomía esta ya se ha encargado de que nosotras seamos las víctimas. O sea, cuando quiere hacer algo el Estado contra un colectivo, no tiene más que decir, va a violar a las mujeres blancas. Como se supone que todas nos quieren violar, no sé muy bien, así con algunas hechuras y algunas tan estupendas que no son blancas, no sé por qué precisamente quieren violar a las blancas, pero bueno, pero es verdad que nos vivimos, y es verdad que en números no hay tanta cárcel para mujeres como para hombres. Esto está en estadísticas, sabemos que es por los cuidados, sabemos porque la sociedad no puede vivir sin las mujeres que está manteniendo, ¿no? Sabemos que hay un subdiscurso detrás y tal, pero es verdad, hay menos. Vamos creciendo en números, pero hay menos. Y además tienen el trato como mujeres. Es decir, esas son ya de las que se pueden torturar, se pueden violar, se pueden agredir, pueden estar en la cárcel. Pero lo demás, el discurso es, y nace el tema del pánico moral y el tema de nuestras mujeres, que son las víctimas por excelencia. ¿Quién las va a violar? Nunca reconocerán que son ellos mismos, nunca reconocerán. ¿Quién las va a violar? Los que vienen de fuera, los que no las conocen, los que están locos. Volvemos a la ley de peligrosidad social y de vagos inmigrantes. Les desviades, ahí estamos, ¿no? ¿Quiénes van a estar? No pueden ser. Entonces empiezan como a penalizar. O sea, el tema de la cárcel es que necesita, en el tema del derecho penal, necesita un sustrato de que diga esto no se puede hacer y esto es delito. Entonces, si analizas tanto en el eje del tiempo como en el eje del espacio, en el mundo mundial, vamos a reducirnos un poco más, en el mundo este de los valores occidentales, que sería el nuestro, ¿qué es delito? ¿Qué no es delito? ¿Y en qué tiempo ha sido delito? ¿No ha sido? Te caes de culo, porque hay cantidad de cosas que en un país no son delito ni de lejos. Por ejemplo, lo de ponerte un velo, es que hasta ahí podíamos llegar. ¿Y cómo que es delito? Pues claro, sociedades con mucho control, como era la nuestra, para ir con velo a misa no hacía falta más que el cura te dijese, punto pelota. Y ibas con velo, con 5 velos, con medias y con todo lo que hiciese falta. Cuando la gente empezamos a desobedecer es cuando empiezan a poner normas y empiezan a decir, yo que también he trabajado en educación dentro del staff, dicen, no hemos puesto que no lleven velo, hemos puesto que no se pueden cubrir la cabeza. Iban todos los chavales con chapelas o con viseras. Digo, ¿los chavales pueden ir con viseras o no? Solo si les tapa la cara, porque les queremos ver la cara. Y a las mujeres, que ya les veis la cara, ¿por qué les estáis diciendo que no vayan con velo? Es decir, que todo es un encontrar elementos de penalización. Entonces, crece el momento, el sujeto, crece el supuesto penal. Pero además de crecer el supuesto penal, crece la víctima. La víctima y sobre todo el padre de la víctima, el hermano de la víctima muchas veces, el novio de la víctima, el amante de la víctima, si es mujer. Entonces empieza la protección de la mujer, empiezan a protegerte. Y cuidado
cuando el sistema nos dice que nos va a proteger. No necesitamos protección, necesitamos derechos. Este ha sido uno de los elementos más importantes que hemos dicho, derechos para todas, no queremos protección. Ya veremos nosotras dónde acudimos si alguien nos tiene que proteger de algo y en qué momento. No queremos protección por parte del Estado. El Estado tiene que prevenir con diferentes medios de que no se cometan estos delitos. Queremos una prevención a tope, educación, demás. Y ahí fue todo el debate con la ley de la primera del 2004 de violencia de género. Entonces, vernos como víctimas es otro elemento importante. Y a partir de ahí, yo creo... ¿Me estás diciendo que es la hora? Bueno, si quieres, vamos a la última pregunta, pero bueno, ya te has adelantado Pero un ya he poco. empezado un poco, Sí, ¿no? Sí, yo venga. recojo la frase que has dicho, no queremos protección, queremos derechos. Un poco una pregunta abierta para las dos. ¿Qué claves feministas y antirracistas pueden ayudarnos a desmontar estas lógicas y a pensar la seguridad desde el cuidado y la vida y no desde el miedo? Bueno, algunas claves ya las has dado, pero bueno, un poco... Pues termino con Sí, esto y luego eso haces es, broche de oro, tú, ¿verdad? Venga. Bueno, No, pues yo he dado algunas claves, ¿no? de la experiencia, que la experiencia que yo digo no es decir, venga, vamos a hacer todas lo mismo, sino hubo un momento y hubo una pista y funcionó. Ahora los momentos y las pistas son otras, ¿no? Yo, para un debate que tiene que ver con la seguridad y con el control, como estamos viendo, y con todo este tema del derecho penal y demás, ¿no? Con la securitización, lo más importante es rebajar la tensión punitivista. O sea, hay que rebajarla, pero en un sentido que es... Hay un listado que pone 25 cosas que dice esto refuerza, esto no refuerza. Claro, en un sentido que rebajar la tensión quiere decir no puede haber tanta policía. Y esto se soluciona fácilmente, van al paro, te quiero decir que se reconvierten en otra cosa. O sea, esto es numérico, esto baja. No puede haber, con lo mismo que decimos, no puede haber tanto gasto armamentístico. No quiero que no mandéis más, sino que también rebajéis, ¿no? O sea, hay que poner medidas para rebajar la tensión punitista, porque una vez que has construido, y esto lo explica muy bien César Manzanos y la gente Salaqueta, has construido lo que llaman el complejo industrial carcelario, que es lo mismo que el complejo industrial de guerra y militar, ¿no? Que nació así, eso se va alimentando y cada vez eso es un negocio. Es decir, que no hay aquí intereses inocentes, diciendo que vayan a la cárcel, que ahí en la cárcel está muy bien. Aquí hay un negocio, como en la guerra hay un negocio. Y esto hay que decirlo. ¿Hay alguien que vendiendo y comprando armas piensa que no hace negocio? ¿No? Porque dice, yo no estoy haciendo, yo soy un currela tal. Vamos a entrar al debate, ya nos encargamos de explicar por qué nos fuimos a la fábrica de armas de Eibar, ¿no? De tu pueblo ahora, a decir, basta, que cierren la fábrica si la tienen que cerrar, pero no estáis alimentando la guerra, ¿no? Entonces, hay que introducir elementos y claves que tienen que ser así. Eso por lo que respecta a las políticas públicas, que nunca nos va a tocar hacerlas y que no voy a estar nunca en las instituciones y que nunca se va a poder hacer como no cambie el signo de los partidos que entran al poder clarísimamente, porque este es un tema de poder y de mantenerte y de afincarte en tus elementos, pero hay que rebajar estos a nivel de discurso. Pero es muy importante que dentro de los grupos, dentro de la gente que estamos viviendo las violencias, que lo vemos, que lo vivimos, que podemos hacer solidaridad, que no protección, nos organicemos sobre este tema, porque es que estamos viendo, el otro día pasó una cosa en Iruño terrible, que fue que una mujer desde un segundo piso se tiró y falleció. Estaba desescalando su casa con unas sábanas o con unas ropas puestas porque su exmarido había conseguido entrar a la casa y entonces ella quiso huir de alguna forma. El tipo o le decía que le iba a matar o lo que sea. Es una casa en un barrio de Arrochapea, que no es un barrio de los pobres ni gueto, es un barrio que además las casas son nuevas y están bien. Y al día siguiente pues leímos la prensa a ver qué pasaba y uno de los diarios, en general se discute mucho, ¿hay que decir el origen o no hay que decir el origen? Bueno, esto del origen o lo del origen es bastante tontito en relación a lo que dicen. Entonces empiezan a poner las alcachofas y a preguntar y le preguntan a una tía, a una vecina, y dice, es que esto es un horror, ¿por qué este edificio lo han vendido a los fondos buitre? Y todo el mundo pensando, qué horror, los fondos buitres son malos. Entonces estamos todos en alquiler y aquí lo que pasa es que todos los pisos están ocupados por mucha más gente. Toda es gente inmigrante y ya sabes, viven de 10 en 10 y de 12 en 12. Siempre hay líos, siempre hay broncas. Aquí habíamos visto muchísimo esto, porque hay amenazas, porque hay gritos. Y dice, yo misma oí en ese momento gritar y no salí porque tuve miedo. Y tenía miedo por mi seguridad. Y la tía se tiró, o sea...
no sé quién es, no sacaron fotos, por suerte, porque cágate lorito que estás, que a veces oyes ruidos y vas a protestar donde la vecina porque tienen una fiesta y subes y no tienes miedo a que te maten, pero te pueden matar directamente si están de Guateque los estudiantes universitarios del Opus en Pamplona, ¿no? Te pueden matar si se están bebiendo y metiendo lo suyo y no tienes miedo. Entonces pasa esto y dice que tenía miedo, que le creo que tenía miedo, o sea, que no pongo en duda el miedo. El problema es ese, ¿no? Y entonces, ni siquiera, tanto securitismo, ni siquiera llamar a la policía. Desde mi casa, encerrada en el cuarto de baño, que no me diga nadie, oiga, por favor, van a matar a alguien, le estoy oyendo, ¿no os parece? Dentro de que yo, una valiente, no sé qué haría, pero una llamada por teléfono, ¿qué paso tenemos? Es decir, que hay una sensación que la estamos alimentando y entonces así nacen estos falsos debates, que es que el feminismo pide cada vez más, las feministas piden cada vez más que haya cada vez más delitos y que cada vez haya más protección y que cada vez más se contemple y se pudran en la cárcel y cumplan todo el tiempo. Y si no, que los expulsen. Pero bueno, ¿de dónde se ha sacado un Estado democrático una posibilidad que no existe, que es expulsar a una persona que vive aquí legalmente? ¿De dónde se ha sacado eso como alternativa? No, esto no existe, esto no está dicho en el Código Penal y de repente se lo meten. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que se pueden poner y para eso hace falta que nos organicemos y que lo hablemos entre nosotras y podamos hacer como actividades concretas, es decir, crear movimiento que sea anticárcel, antipenalización, antipolicía, antisistema. Y ya sabemos que vamos a entrar en el ojo del huracán, pero por lo menos por ahí se puede trabajar y ver que los miedos que tenemos, que los tenemos, no se van a traducir nunca o no se pueden traducir en medidas que el Estado te quita los miedos. Los miedos ya nos los quitamos nosotras y los trabajamos. Esto sería lo que diría. Muchas gracias, Salma. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Voy a intentar ser breve porque, bueno, comparto lo que decía la compañera Begoña. Yo hay una cosa que, bueno, desde mi experiencia que creo que puede ser interesante, ¿no?, atraer a esto, ¿no? Hablaba antes de esta dicotomía en la que nos quieren instalar, ¿no?, de temidos y temerosos. Y hubo un caso de un compañero que expulsaron, creo que fue ya hace 3 años, ¿no? Sí, Badawi. Sí, el Mohamed Said Badawi, que es un hombre que llevaba en Cataluña desde los 9 años, 30 años llevaba con, bueno, tiene 2 hijos, tenía NIE, o sea, su trabajo, o sea, tenía una vida normal, vamos a poner. Y bueno, bueno, al momento de ir a pedir la nacionalidad española, ¿no?, después de 30 años, se la denegaron y después le dijeron que es que había un caso, ¿no?, o sea, que había un informe sobre él que decía que estaba radicalizado. Un informe que nunca apareció en ningún lado, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, ahí empezó la maquinaria, ¿no? Alguien con NIE, o sea, que no es... Y la ley, y por ley de... O sea, fue al CIE, estuvo más de un mes en el CIE y lo expulsaron por seguridad nacional vía ley de extranjería, habiendo... O sea, bueno, una cosa así como muy... La cuestión es que él tenía una asociación en la que denunciaba, y en el informe no de la policía, pero del juez, ¿no?, digamos, en la orden, ¿no?, decía que tenía una asociación en la que se decía que existía el racismo institucional. O sea, eso como acusación. Y luego otro conjunto de cosas, como por ejemplo que desde que él vive 30 años en la zona donde él vive hay más mujeres con hijab. Por lo tanto, hay una cosa que se han inventado los europeos, que es que existe una especie de radicalización ambiental. O sea, tú puedes radicalizar a un sujeto, o sea, yo vengo a convencerte de hacer algo, o puedes radicalizar el ambiente. Lo cual es muy jodido, porque eso, o sea, luego convertido en ley o motivo de expulsión. Entonces a él, una de las cosas que le decían es que en la zona donde él vivía se veían, eso el policía, que no tenemos la policía más inteligente del mundo tampoco, ¿no? O sea, pues el policía decía y el juez reproducía que
o sea, y es curioso porque el juez reproducía, que hay algunos, he visto informes policiales y después, digamos, el atestado, no sé cómo se llama, atestado final del juez, en el que las faltas de ortografía eran las mismas, ¿no? Que es como copia y pega, como, a ver, al menos, bueno. La cosa es que decían eso, ¿no? Que como había más hijab en la zona, era responsabilidad de él porque él había sido representante o portavoz de la mezquita y que durante su reinado de portavoz de la mezquita habían aumentado los hijab. Para que veáis un poco cómo funciona su lógica, ¿no? Entonces él estaba radicalizando el entorno y para que deje de estar radicalizado el entorno lo expulsamos, ¿no? Un hombre que llevaba 30 años, colaboraba con la administración pública, o sea, en realidad era el migrante ideal, ¿no? O sea, en términos racistas, él trabajaba con el ayuntamiento, trabajaba con la propia policía. Cuando había conflictos, él mediaba, porque era alguien que controlaba los códigos. Llegó con 9 años a Cataluña, yo llegué con 7. O sea, podría ser yo si tuviese barba, o sea, si fuese un hombre. Y entonces, bueno, le fabricaron un caso. O sea, cada vez nos queda como más claro que era una forma de decir o sea, de silenciar a los musulmanes en la denuncia de la propia islamofobia, ¿no? Que eso está pasando también en otros contextos, ¿no? Hablaba con compañeras de Chile, ¿no? Compañeras mapuche, que también la acusación de terrorismo sirve para silenciar, ¿no? Los movimientos indígenas en América Latina, ¿no? Los movimientos mapuche, ¿no? O sea, eso ha servido históricamente y aquí está sirviendo precisamente para no denunciar la violencia del Estado, para que la violencia, ¿no? institucional y la violencia estatal siga pasando desapercibida, ¿no? Pero yo iba a lo positivo, es que o sea, cuesta. Sí. Y es que en ese momento en el que los meses en los que él tenía la orden, y después cuando estuvo en el CIE, pasaron cosas que yo creo que son interesantes de recuperar. Primero, hicimos un montón de charlas, ¿no? O sea, de explicar el caso con él antes de entrar en el CIE, después pues nosotras sin él, ¿no? Y hay una cosa que me parece interesante y que yo creo que nos da como que conecta un poco con algunas cosas de las que has dicho. Hay ciertos sujetos, ¿no? colectivos que entendieron a la primera lo que estaba sucediendo, que igual en su casa son islamófobos, ¿no? que igual también tenían, por ejemplo, ¿no? Los colectivos de gente represaliada durante el franquismo. ¿No? O sea, por ejemplo, en Cataluña hay un colectivo que muchos son represaliados del franquismo o hijos de, o personas, mujeres y hombres que nacieron en la cárcel porque sus padres eran represaliados políticos del franquismo y que ahora siguen, digamos, haciendo activismo, ¿no? Esta gente, ¿no? que igual hay gente aquí, ¿no? Entendió a la primera lo que estaba pasando. O sea, no necesitó ni que le explicáramos lo que es la islamofobia. De hecho, quizás a día de hoy te dice, pues no lo sé, me da igual, yo soy atea. O sea, igual tiene un discurso igual, ¿no? Antirreligioso. El caso es que en ese momento pudo poner en suspensión este discurso, o sea, esta creencia o esta, ¿no? Porque era consciente de que lo que se estaba movilizando ahí eran las fuerzas del Estado, que son las mismas que se pusieron en marcha contra sus familias y en su propia genealogía de vida, ¿no? Luego también la gente que lucha, ¿no? gente que tiene familia o amigos privados de libertad, ¿no? O sea, que están luchando precisamente contra ese sistema carcelario. Esta gente también lo entendió a la primera. Era muy consciente o sea, le contabas 4 cosas de decir, sí, no, lo que le está pasando a este hombre y le pasa a muchos otros porque comparten celda con nuestros familiares es una persecución por el hecho de ser quienes son, ¿no? Luego, otra sorpresa que me pareció muy interesante fue evidentemente movimientos migrantes antirracistas del contexto de Barcelona, pero también movimientos transfeministas, ¿no? O sea, gente de espacios trans, espacios feministas, que entendieron también cuál era la estructura que se estaba movilizando, ¿no? Y cómo esa estructura es la misma que reproduce y produce el sistema binario, ¿no? y el sistema, digamos, cis-heteronormativo de clase patriarcal capitalista que está produciendo violencia sobre sus vidas y sobre sus subjetividades, sus identidades, ¿no? Vale. Entonces, para mí fue súper interesante porque lo que nos permitió esto, y ahora termino con 2 frases, es que todas esas formas distintas de estar atravesadas no por las mismas violencias, pero sí con
violencias con el mismo origen o que estaban conectadas pudieron estar en el mismo espacio público, presentarse y ser presentes, ¿no? O sea, acompañarse, ¿no? Poner el cuerpo conjuntamente delante del CIE para pedir que liberaran a Mohamed Said Badawi. Y eso lo que posibilitó precisamente fue romper esta narrativa securitaria de que hay un señor temido encerrado en el CIE y una gente que debería estar temerosa, que somos las que estábamos fuera, ¿no? Y estamos diciendo no. O sea, nosotras rompemos y no aceptamos este relato y con la presencia en el mismo espacio y diciendo no, o sea, lo que le está pasando a ese hombre, me da igual cuando vayamos a construir no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, me está interpelando a mí y por lo tanto mi presencia es aquí frente al CIE y frente a la policía, ¿no? Entonces, bueno. Muchas gracias por estas claves que nos habéis dado. Yo creo que ya podemos dar paso al público. No sé si hay alguna pregunta, hay micrófonos disponibles. ¿Hay alguna pregunta? Sí, por aquí. Kaixo, bai, eguerdion. Bueno, primeramente eskerrik asko a las tres por todo lo aportado. Y nada, algunas preguntas, ¿no?, respecto a lo que habéis planteado. Bueno, antes Bego ha comentado, ¿no?, que el abolicionismo penal y el propio movimiento anticarcelario dentro de lo que es el derecho ha ido perdiendo muchísima fuerza, ¿no?, considerando que siempre ha sido, bueno, siempre ha estado en los márgenes dentro de lo que es la perspectiva hegemónica del derecho y del Estado, pero sí que ha habido momentos en que ha tenido mucho más presencia y fuerza política. Sin embargo, mi experiencia en la Universidad del Derecho, en la Facultad de Derecho, es que en los últimos años, pues bueno, ¿no?, hablar de abolicionismo penal, abolicionismo de las cárceles, es como hablar de algo, ¿no?, surrealista, fantasioso, que no tiene ningún lastre en la materialidad, ¿no? Entonces, bueno, primero preguntar, ¿no?, ¿por qué crees desde esa perspectiva histórica también, ¿no?, política, que en los espacios progresistas del derecho se ha perdido, no en su totalidad, pero se ha perdido fuerza, ¿no?, como planteamiento que el propio estudiantado pueda tener acceso, ¿no?, en su formación? Eso por un lado. Y luego también habéis comentado, ¿no?, que no queremos, desde el movimiento feminista, ¿no?, que no queremos protección, o sea, que no queremos protección, queremos prevención. Y bueno, me gustaría saber qué entendéis por políticas de reparación, ¿no?, qué papel juegan las políticas de reparación ante el daño y desde la justicia feminista, y también qué os parece, bueno, las perspectivas que entienden que todos los presos y presas son presos y presas políticas, ¿no? Desde cuando hacemos este planteamiento de que las violencias son estructurales dentro de un sistema que persigue, que construye la idea, no solamente de víctima, como comentaba Bego, pero sobre todo también, ¿no?, del opresor o del sujeto delictivo y demás. Pues, ¿qué os parece esas perspectivas también que defienden que todos los presos y presas son presos y presas políticas, y evitando, por lo tanto, esta dicotomía, ¿no?, de la que también comentabas inicialmente? Es que ricasco. Bueno, yo creo que podéis ir contestando y luego ya pues, pasamos a la siguiente pregunta. Bien. Voy a empezar yo, igual luego tú te desplayas más en lo otro, para que, bueno, queremos las dos. El tema de por qué se está perdiendo, ¿verdad? También era dentro de una gente determinada, pero es importante, porque eran gente estudiosa, de la que te podía servir, gente que se autodenominaba de izquierdas. Bueno, hay un elemento, el momento en que hay izquierda en algunos momentos en el gobierno, alguna gente se siente identificada con esa izquierda y esas izquierdas han cambiado el discurso. Esto es el PSOE y esto es el PC, por poner en los dos grandes, ¿no? Lo cambiaron en la transición, cambiaron, y entonces cuando tú estás en un ayuntamientico que tiene un calabozo que justamente puede ir el borracho del pueblo alguna vez, y eres concejala de Seguridad Ciudadana, que hay muchos concejales de Seguridad, seguramente que asumes como una labor maravillosa el coger al borracho y llevarlo al calabozo, ¿no? Esto en macros, pues asumes la posibilidad y lo crees real. Entonces piensas que la cárcel es reformable. Para no darte la razón la realidad y para que te obceques cada vez más y veas que la realidad cambia contra lo que tú piensas, la cárcel y el derecho penal ha cambiado de dimensión. Entra el derecho internacional en tromba, que está muy bien,
Nosotras somos las feministas, las mujeres, muy deudoras de un momento muy coyuntural de derecho internacional que fueron cuando se hacían las grandes cumbres de Naciones Unidas, 75 de la mujer y tal, y de derechos humanos. De repente se les ocurrió decir en una de ellas que los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres eran derechos humanos. Y ahí nos agarramos, ¿no? Encantadas, porque aquí en la Constitución ni mu de sexo, ni mu de reproducción, ni mu de aborto, y el derecho internacional, en principio, en ese viejo orden, que ya nos dicen que se ha muerto, pero bueno, en el actual, porque sigue estando en vigor de alguna forma, eso nos sirvió muy bien, y entonces estábamos en una época de auge, pero ahora de momento, pues ya lo internacional es importante que se haya internacionalizado, que haya sociedades internacionales, pero aquí lo que se ha internacionalizado son los negocios de las guerras y de las seguridades. Y esto hay que tenerlo en cuenta para ver en qué papel te puedes mover. Tú puedes estar muy de acuerdo en decir, venga, que se mueva todo el mundo, venga de viajes, venga de tal, todo estupendo, que vengan por aquí. De repente te das cuenta lo que supone la migración en los viajes en el mundo. Y entonces dices, voy a mirar qué son los desplazamientos, ¿no? O incluso los desplazamientos no forzados, pero a cambio de trabajo. Eso ha sido una salida para este país pequeñito nuestro, fundamental, incluso ir al convento. Pero era un momento fundamental que podías ir a sitios donde se te concertaban el trabajo desde aquí y vas allí. Esto en estos momentos no se puede hacer, porque eso está copado por todas las empresas mafiosas que te mandan a trabajar a un sitio, te dan el pasaporte o lo que sea para estar trabajando de lo que sea, tanto sea de prostituta, de danzari como de trabajador especializado de alta calidad, para 3 meses y te vuelvas. Ahora lo miras. Entonces, con el derecho penal y con las cárceles y con todo eso, o sea, que hay unos intereses internacionales muy grandes y llega un momento de lo que está pasando en El Salvador. ¿Quién puede mantener, si vive en El Salvador, que tú puedes estar recibiendo presos de Estados Unidos y que te van a poner barcos de prisiones y que tú estás a favor de ese sistema carcelario que lo patrocina Estados Unidos, pero también El Salvador? ¿Cómo si a nosotras, que en realidad es lo que están haciendo aquí, dejarnos que los inmigrantes pueden estar en la cárcel y si no llevarlos a otro sitio? ¿Cómo puedes pensar que eso es la solución de algo que a ti te crea un perjuicio? Porque a lo mejor alguien te roba en un momento, la contestación tiene que ser esa. Yo creo que hay que ser un poco, la gente ha sido un poco así, un poco avispada en ver y decir, ojo, que detrás de estas cosas se mueve todo esto. Yo no puedo decir tranquilamente, vete a trabajar a tal sitio al extranjero, a ver a qué país vas y qué condiciones y si puedes volver o no. Entonces, la conciencia en esos momentos tiene que ser muy clara. Y hay mucha gente pues, que no tiene muy clara la conciencia de darse cuenta en qué momento estás y está rebajando. Y luego se está penalizando muchas cosas. Aquí no hemos llegado a que nos penalicen el aparecer con un símbolo de Gaza, de apoyo a Gaza, pero antes de eso pues se ha penalizado ya los símbolos que son de otro país islámico que no sea el tema de Palestina. Y hay en otros sitios en que está siendo delito y esto es muy grave. Entonces, la conciencia y el jugarte un poco, un montón de situaciones, hasta qué punto las universidades pueden hacer, que eran quienes nos apoyaban en un momento, hasta qué punto gente de la administración puede hacer y gente se implica. Entonces, han encontrado un poco, pues, ante un malestar que a veces es ficticio, y eso lo cuenta Sara Hamed muy bien, ¿no? O sea, es verdad que hay malestares, bueno, pues hay que estarlos, y otras veces es un malestar que se puede superar y ya está, te enfrentas a él, pero es verdad que puede ser una solución, pero realmente la única posibilidad de plantear lo del derecho penal y por la que peleó mucho esta izquierda a la vez que peleaba por esto era que fuese garantista, ¿no? Entonces, que fuese garantista es pensando en la persona delincuente, porque a las personas delincuentes se las torturaba tranquilamente, se les encerraba, que ella es una tortura en sí y no pasaba nada. Entonces, se hace un derecho un poco garantista. ¿Qué pasa? Que ahora las víctimas no son las personas que sufren la cárcel, sino la Asociación de Víctimas de Abogados Cristianos, por ejemplo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo de ETA, por ejemplo. Esos ejercen las acciones. Y la propia víctima ni sabemos dónde está ni existe. La gente inmigrante que está en la cárcel no tiene asociaciones familiares que les apoyen, que se querellen y que estén ahí. Entonces, las víctimas no solamente hacen el trabajo del apoyo, de compañía, del acompañamiento que decimos siempre en situaciones de privación de libertad, sino que son los que legislan. Y entonces ahora, si alguien va a salir a la cárcel, imagínate
que este que tiene los informes secretos, ¿qué tal? Que es verdad que ha cometido algún tipo de delito y ha pasado algo y está con todo en un proceso de esos, en un momento el juez de vigilancia, cosa rarísima que pasa, en vez de expulsarlo dice, ya ha cumplido parte de condena, vamos a darle la libertad, bueno, depende, con pulseritas, sin pulserita, en diferentes modales, no, la libertad definitiva. Entonces dicen que informe la víctima. Y entonces la víctima en el caso concreto dice, esto es una ofensa para las víctimas. O sea, el abogado cristiano dice, esto es una ofensa para las víctimas. Entonces has cumplido la condena, podría salir, son lo que llaman beneficios, que no son beneficios sino condiciones. Entonces, o sea, las víctimas, que por favor las víctimas figuren y tengan sus derechos y sean bien tratadas, pensando en nuestras mujeres agredidas que van a los juzgados y digo nuestras mujeres, bueno, porque las estamos como asistiendo y acompañando y de repente las maltratan en los juzgados y se produce una violencia institucional y resulta que no tenían ni derecho a abogada porque no eras el delincuente, porque es delincuente víctima, delincuente víctima, el delincuente era la persona protegida, ¿no? La de la garantía. Entonces, en este mare magnum, pues la gente se va acomodando a lo que está, se va acomodando a una situación y entonces dicen, es imposible lo del abolicionismo, es imposible luchar contra... Claro, yo creo que es imposible luchar radicalmente contra el Código Penal en estos momentos y decir que desaparezca. No. Y entonces, ¿qué queréis de cambio? No, pero vamos a tomar medidas que vayan rebajando. Hay cosas que no se pueden sostener, que a la gente la expulsen. Cuando tiene su sentencia y está condenando, eso no se puede consentir. No estoy hablando de las expulsiones en caliente, que creo que son ilegales, lo que aplica la ley de Mordaza y demás. Además de eso, que un juez diga, usted es expulsada y si encima no es a su sitio me da lo mismo, esto no se puede consentir, alejamientos de tanto tiempo. Entonces, eso yo ahora... Sí, bueno, por ir concretando y también para dar espacio también a alguna... pregunta más, solamente nos queda tiempo para una más. Perdón. Y por eso te he tenido que cortar. Pues eso. No sé si hay algo más que quiera comentar o terminas, Alma, tú de comentar algo, si necesitas añadir más. ¿Hay alguien? Si no, bueno, yo tengo una última pregunta. No sé dónde identificáis que hay políticas hoy en día, políticas del mío en vuestro entorno más cercano. Esto es una pregunta, pues un poco al revés, ¿no? Lanzada al público. ¿Dónde identificáis o...? Bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, si queréis cerrar con alguna conclusión. No sé, siguiendo un poco se ha quedado, la segunda parte. La parte de la reparación. Sí. Claro, o sea, hay una parte, o sea, me parece potente como concepto, ¿no? Y incluir también, ¿no? Como decía, creo que lo ha dicho antes Begoña, ¿no? La gente presa en los CIEs, ¿no? y en otros espacios no considerados prisión. Yo la verdad es que no he pensado sobre ello, sobre la cuestión, por ejemplo, que has planteado sobre la reparación, ¿no? O sea, en los movimientos antirracistas hemos pensado bastante sobre la reparación en términos de la reparación del colonialismo, ¿no? De la violencia racial, y siempre hemos dicho es muy difícil pensar en reparar un daño, ¿no? Si el daño continúa. A mí eso siempre me provoca un poco como de dudas, ¿no? O sea, ¿cómo puedes reparar algo que no ha cesado, ¿no? O sea, como que se me hace como que tienes, o sea, cuando la violencia aún no ha parado, ¿cómo pensar la reparación, ¿no? Y sobre la cuestión de los presos políticos, o sea, de considerar, por ejemplo, ¿no? los presos migrantes como presos políticos, o la gente que está, ¿no? O sea, que se ha visto afectada por esta maquinaria, ¿no? de la guerra contra el terror y como una cuestión política, a mí me parece muy potente, ¿no? como concepto, porque es lo que es, ¿no? O sea, al final es lo que decía, son violencias estructurales lo que llevan, también nos permite, me parece interesante porque nos permite, decía Begoña, no hay asociaciones, ¿no? Y nos permite pensarlo en términos colectivos, porque es verdad que hasta el momento pues lo que sí ha conseguido estas políticas es fragmentar, ¿no? Fragmentarnos y fragmentar las comunidades. Entonces, lo que sucede a determinado sujeto le sucede a ese individuo, ¿no? Y entonces, nuestra respuesta muchas veces es de acompañar a esa persona, pero no pensamos en términos colectivos, ¿no? En términos de que esto nos está pasando más allá de los casos individuales y tenemos que pensar, digamos, una respuesta más colectiva, ¿no?
Entonces me parece interesante y me lo llevo para, para seguir pensando. Muy bien. Nos llevamos esto y nos llevamos este espacio de hoy, nos llevamos vuestras reflexiones y bueno, yo creo que podríamos terminar con un fuerte aplauso. Es que Bueno, ricasco. vamos a aplaudir a vosotros también. Muy bien.